Olá, amigos. Voltamos com a nossa aula de número 8. Vamos cuidar agora dos artigos, em espanhol, artículos. E a primeira definição vamos lançá-la em espanhol, para familiarização. Bem, que são os artículos? Un artículo o el artículo es la palabra que destaca el carácter sustantivo de una expresión e indica el tiempo de tales sustantivos. Ellos pueden ser clasificados en definidos e indefinidos. Son varios, o mesmo que en portugués, só que muda a grafía. Por ejemplo, los definidos, los artículos definidos son el, la, los, las. ¿Sí? Por ejemplo, el fiscal, la fiscal, los fiscales, la profesora, las profesoras, la oficina, el carro. Aqui uma única observação seria entender que fiscal em espanhol é promotor. Bem, nós temos essa identificação. Bem, os indefinidos seria um, una, unas, unos. Por exemplo, um abogado, unos artículos, unas leyes, unas personas. Observa aqui que artículos também são artigos de lei, os dispositivos de lei, artigos de lei. Leis são leis, e pessoas, advogados. Bem, vamos ver isso no texto de leitura, na linguagem comum. O texto, la ciudad de Santiago de Cuba. Já vemos aí, la ciudad de Santiago de Cuba se encuentra situada en la parte sur de la isla de Cuba. En el centro de la ciudad de Santiago de Cuba se encuentra el Parque Césped, la iglesia, la catedral, comercios, cines y bancos. Son puntos claves del turismo santiaguero: el Hotel Casa Grande, el Cabaret Tropicana de Santiago de Cuba, el Santuario del Cobre, iglesia situada en el municipio del Cobre, lugar donde también se encuentra una importante mina de cobre, y las zonas de playas. Observen que eu pontuei, insisti nos artigos nesse texto. Bem? Quais são as palavras e frases vistas aqui nesse texto? La ciudad, la parte, la isla de Cuba, el centro, la ciudad, el parque, la iglesia, el hotel, el cabaret, el santuario, el municipio, las zonas, las playas. Bem? Então, basicamente, são os artigos que nós usamos na linguagem comum. Vamos para a linguagem jurídica. Veremos aí alguns artigos que também estão presentes. Por exemplo, nesse texto, son bienes inmuebles, las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adherida al suelo, los árboles y plantas y los frutos pendientes mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante de un inmueble. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él, sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma que
revele el propósito de tal forma que revele el propósito de unirlo de un modo permanente al fondo. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad y que indirectamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma. Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente. Los abonos destinados al cultivo de una heredad que estén en las tierras donde hayan de utilizarse. Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia permanece unida al yacimiento y a las aguas vivas o estancadas. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su uso y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Bem, quais são as palavras que nós vimos nesse texto? Palavras: água, árbol, caminho, concessão, construção, criaderos, directas, dueños, flotantes, fundo, inmuebles, instrumentos, minas, palomar, pez, punto, relieve, río, tierra, vaso, yacimiento. Los verbos: abonar, adherir, colocar, conservar, concurrir, destinar, explotar, formar, integrar, mantener, permanecer, revelar, satisfazer, reparar, utilizar e unir. Vamos passar agora para a leitura de textos latinos, que seriam textos jurídicos, seria a tradução de textos latinos. Começaria assim, o número 1. En el fruto de los ganados se comprenden tanto las crías como la leche, el pelo y la lana. Y por tanto, los corderos, los cabritos y los terneros se hacen inmediatamente con pleno derecho del poseedor de buena fe y del usufructuario. La emancipación es un modo de enajenación peculiar de las cosas mancipi que se realiza con palabras determinadas, estando presente el libre pens y 5 testigos. As palavras identificadas nesse texto seriam ganado, leche, lana, cordeiro, poseedor, buena fe, los verbos enajenar, realizar. Vamos ao texto jurídico, aí vocês podem também fazer a tradução, perfeito? Esse texto jurídico fala da distinção entre processo, jurisdição e litígio. Vejamos. Distinción entre proceso, jurisdicción y litigio. El proceso es una institución jurídica que tiene por objeto la satisfacción de determinados intereses denominados técnicamente pretensiones, que son conocidas por órganos estatales. Jurisdicción propiamente se identifica con aquel sistema de órganos estatales que han de intervenir en el proceso. La jurisdicción representa el poder o autoridad que se ejerce para gobernar y ejecutar las leyes. La jurisdicción expresa una función jurídica
mediante la cual se otorga derecho a las partes en determinados procesos. Así, queda demostrado que ambas categorías, jurisdicción y proceso, son correlativas, pues la jurisdicción se constituye como requisito esencial del proceso, ya que su ausencia impide el conocimiento de fondo de la pretensión formulada. Mediante el proceso, una persona natural o jurídica reclama la tutela de un derecho frente a otra que de hecho la niega, generándose de esta forma un litigio jurídico que conoce y resuelve por el tribunal correspondiente. El litigio, aunque no es proceso, está dentro de él, pues sirve para conocerlo, mediando entre ellos la misma relación que existe entre continente y contenido. Ese texto es de Carney Lutz. Nós vemos um texto interessante na área de processo. Eu gostaria que vocês também façam uma tradução dele e tentem responder as questões que estão aqui. Ó. Qual é a relação existente entre jurisdição e processo? E a segunda, qual é a relação existente entre processo e litígio? Então, o restante seria traduzir o texto e derivar, fazer um resumo sobre ele. Bem, culminamos aqui, terminamos com a nossa aula do número 8 e passaremos então para a nossa próxima aula. Convido vocês a que continuem conosco aqui na Jurisprudência de Curso. Olá, queridos amigos, estamos chegando aqui para explicar a nossa nona aula, a nossa aula número 9. Nós vamos dedicar nossa explicação agora para entender o que são os nomes ou substantivos. Em espanhol, os nomes ou substantivos são palavras que servem para designar coisas ou denominar as pessoas. Bem, como denominamos ou significamos uma coisa, como podemos significar uma coisa ou denominar, indicar uma pessoa, podem ser classificadas dessas diversas maneiras, assim como mostramos no slide. Os nomes ou substantivos podem ser, vejamos, genéricos, por exemplo, balance, significa cadeira de balanço, madeira, hierro, que é ferro, alumínio, etc. Individuais ou individuales, barco, vaca, professor, coletivo, flota, enjambre, manada, pelotão, companhia, batalhão, claustro, seria grupo de professores, corpo docente, equipo deportivo, mancha de peces, por exemplo, de matéria, cobre, ouro, plata, sal, estaño, agua, harina, que es farina. Propios sirven para designar una individualidad y así siempre son escritos con letra mayúscula, comenzando por letra mayúscula. Por ejemplo, Santiago de Cuba como provincia de Cuba, Brasil como país suramericano e São Paulo como estado da cidade do Brasil são nomes próprios. Bem? Isso que identifica essa estrutura quando eles são nomes que devem ser escritos começando com letra maiúscula. Outro grupo de classificação, vejamos no slide, são os abstratos. Por exemplo, eficácia, eficiência, validez, grandeza, processo, movimento de fenômenos. Movimento também, alabança, processo, luz, vida, sueño, noite, dia, tarde. De qualidade, aqueles que se derivam dos adjetivos. Assim, deriva do branco, a brancura. De grande, a grandeza.
De rico, la ricura. De sabroso, la sabrosura. De eficaz, a eficácia. De eficiente, a eficiencia. De lo ambiguo, la ambigüedad. De lo vago, la vaguedad. De cantidad, son aquellos que indican un número de objetos no determinado, como por ejemplo, o par, docena, decena, centena, y aquellos indefinidos que indican un grupo de objetos de una misma especie no determinada e impreciso. Por ejemplo, un grupo, un montón, un puñado, serie, conjunto, etc. Vamos ver alguns nomes que são interessantes, seriam interessantes para, por exemplo, quando você viaja, conhecer, por exemplo, como chamamos o leite, conhecendo determinados alimentos, bebidas, começando pelas bebidas. Vejamos, leite, rum, vinho, cerveja, água, jugo, refresco, café, té, chocolate. Comidas: pizza, espaguete, macarrones, carnes de vaca, de pollo, de pavo, de puerco, de hígado, marisco, camarones, langostas, cangrejos, calamar. Condimentos: sal, pimienta, cebolla, ajo. Ensaladas: pepino, tomate, berenjena, lechuga, rábano, repollo. Viandas: papa, yuca, ñame, boniato. Granos y cereales: arroz, frijoles, lentejas, maíz. Frutas: naranja, limón, lima, plátano, piña, aguacate, coco, guayaba, mango, melón, uva, fresa, manzana, pera. Postres: dulce, gelatina, pastel, helado. Alguns nomes também que identificam as roupas ou artigos pessoais, colocamos aqui como exemplo. Por exemplo, sapato, camisa, pantalão, pituça, suéter, bermuda, tênis, camiseta, cinto, saco, traje, falda, carteira, guantes, gorra, sombreros, botas, espejuelos, perfume, reloj, joya, paraguas, corbata, saya, blusa, vestido, medias, pañuelos, truzas, biquinis, collar, pulseira, arete. Vamos conhecer também os nomes destinados a algumas profissões. Já vimos: advogado, ator, atriz, albañil, arquitecto, ascensorista, bailarín, banquero, barbero, bibliotecário, bombero, cajero, camarero, cantor, cargador, camisero, carnicero, carpintero, cocinero, contador, corredor, costurero, decano, dentista, diplomático, director, diseñador, electricista, empleado, enfermero, estadista, funcionario, fiscal, jefe, marinero, mecánico, médico, militar, motorista, músico, operario, peluquero, periodista, pescador, pintor, policía, portero, profesor, psicólogo, psiquiatra, sastre, servidor, secretario,
técnico, telefonista, vendedor, veterinário, sapateiro. Bem? Então vamos no contexto jurídico, vamos a apresentar aqui alguns conceitos jurídicos, né? Vejamos aí no slide. A ambiguidade. A que se refere a ambiguidade? A falta de claridad en las palabras o en las expresiones que puede causar variadas interpretaciones. La falta de precisión de los términos que da posibilidad del uso de esas palabras en los mismos diversos sentidos. Efectividad. Efectividad se refiere a la realización de la norma en el conjunto de las relaciones sociales que regulan. La efectividad de la norma jurídica queda condicionada por el grado de actualización y el valor social que posea. Eficacia se refiere a la calidad de lo que es eficaz y depende de la aplicación de la norma, la sanción y de la debida obediencia de los ciudadanos. Eficiencia se refiere a la acción y capacidad de producir los efectos deseados, claridad que representa la obtención del fin para el cual fue creada la norma. Funcionalidad, sentido práctico de la norma, la frecuencia en que ella es utilizada. Justicia es un término que representa la realización de los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico, Vaguedad, concepto que se refiere a las palabras que generan dudas, por la incertidumbre de poder incluirlas o no dentro de un significado. Validez, cualidad de válido, existencia legal, acto hecho cumpliendo todos los requisitos que la ley exige. Pertenencia de la norma a un sistema jurídico también puede significar. Vigencia, que vigora, forma específica de existencia de la norma y tiene 4 dominios: espacial, temporal, personal, objetivo o material. Correspondencia de la norma con la realidad socioeconômica. No contexto jurídico, trouxe aqui alguns textos dispositivos do Código Civil cubano. Aí podemos, inclusive, relacionar e fazer a tradução. O testamento hológrafo deve estar totalmente escrito e firmado de punho e letra por el testador, com expressão del año, mês e dia em que se otorgue. Si en las leyes se habla de meses, semanas, días y noches, se entiende que los meses son de 30 días, las semanas de 7 días, los días de 24 horas y las noches desde las 6 pasado meridiano hasta las 6 ante meridiano. Si los meses se determinan por sus nombres, se computará por el día que respectivamente tengan. E para finalizar, um texto da linguagem jurídica, trata também dos conceitos jurídicos, onde vamos ver esses conceitos inseridos na defesa à fórmula de Rabrut, um texto de Robert Alexis, que se intitula Una defensa a la fórmula de Rabrut. Vamos ler? Vamos ver no slide, ¿no? Bem, en este siglo nuestro, que llega a su fin, la jurisprudencia alemana se ha planteado 2 veces el problema de la superación de un pasado no conforme a un Estado de Derecho. En 1945, después de la primera derrota del poder nacional socialista,
Y en 1989, tras el desmoronamiento de la República Democrática Alemana, en ambos supuestos hubo que responder a la cuestión de si lo que era lícito según el derecho positivo del sistema jurídico desaparecido tenía que seguir considerándose ilícito en caso de conculcar los principios fundamentales de la justicia y del Estado de Derecho. Según una formulación usual, aunque imprecisa, puede ser hoy injusto lo que en aquella época era derecho. Después de 1945, los tribunales alemanes respondieron afirmativamente a esta pregunta y el Tribunal Supremo ha continuado esta tradición después de 1989, en especial en su jurisprudencia acerca de los denominados guardianes del muro. El propio Tribunal Constitucional Federal ha contribuido a su avance en el caso de la injusticia nacional socialista y lo ha aprobado en el caso de la injusticia de la RDA. A fórmula Terrabrus constituye el núcleo filosófico de esta jurisprudencia. A continuación se presentará en primer lugar esta fórmula. Seguidamente se ilustrará su significación práctica mediante los ejemplos. Con posterioridad habrá que preguntarse si esta fórmula resiste a la crítica filosófica. La fórmula. Gustav Strabel planteó su fórmula famosa en 1946 bajo la impresión directa de 12 años de nacionalsocialismo. Reza así: el conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica debería poder solucionarse en el sentido de que el derecho positivo asegurado por el estatuto y el poder tenga también preferencia cuando sea injusto e inadecuado en cuanto al contenido, a no ser que la contradicción entre la ley positiva y la justicia alcance una medida tan insoportable que la ley deba ceder como derecho injusto ante la justicia. Es imposible trazar una línea más nítida entre los casos de la injusticia legal y las leyes válidas, a pesar de su contenido injusto, pero puede establecerse otra línea divisoria con total precisión, donde ni siquiera se pretende la justicia, donde la igualdad que constituye el núcleo de la justicia es negada conscientemente en el establecimiento del derecho positivo. Ahí, la ley no es solo derecho injusto, sino que más bien carece totalmente de naturaleza jurídica. Bem, deixamos esse texto para a sua tradução para o português. Tem um exercício também exigido, como já expliquei nas aulas anteriores, na proficiência, e responder algumas questões que vocês mesmos poderiam levantar a respeito da famosa fórmula de Rabi. Então, formule 4 perguntas sobre o texto, seria interessante nessa matéria. Bom, convido vocês a assistirem à próxima e última aula número 10, que seria para fechar todo o que nós vimos nesse curso de espanhol jurídico. A todos um abraço e muito obrigado. Olá, queridos amigos. Chegamos agora à nossa última aula do curso, número 10. Nós vamos cuidar aqui dos adjetivos, adjetivos em espanhol. Então vamos dar sequência à nossa explicação usando a língua espanhola.
Bem, o que seriam os adjetivos? O adjetivo sirve para especificar ou modificar um substantivo, um nome, acrescentando uma qualidade, uma extensão ou uma quantidade. Bem, deu para entender? O adjetivo serve para especificar ou modificar o substantivo. Bem, por meio dele acrescentamos uma qualidade, uma extensão, uma quantidade para complementar esse nome ou para identificar esse nome, distinguindo ele de outros. Por exemplo, norma jurídica, regla eficiente, texto importante, processo jurídico, persona inteligente, lei contraditória, norma eficaz, direito objetivo, ordenamento jurídico, ordenamento jurídico, interno, estrangeiro, civil, penal, administrativo, laboral. Vamos fazer uma tradução? Então, norma jurídica, regra eficiente, texto importante, processo jurídico, pessoa inteligente, lei contraditória, norma eficaz, direito objetivo, ordenamento jurídico, interno, estrangeiro, civil, penal, administrativo, laboral, trabalhista. Esses adjetivos podem aparecer também nos textos jurídicos. Como aparecem? Fundamentalmente nas doutrinas. Vamos ver alguns exemplos no slide. Bem, sobre as regras jurídicas. Número 1. Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación y en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro, sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieran unidos. Número 2. Tienen también la consideración de cosas muebles, la renta o pensiones, sean vitalicias o hereditarias, afectas a una persona o familia, siempre que no graven con cargas real una cosa inmueble, los oficios enajenados, los contratos sobre servicios públicos y las células y títulos representativos de préstamo hipotecario. Número 3. Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. A la primera especie pertenecen aquellos de que no pueden hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman. A la segunda especie corresponden los demás. ¿Bien? Então, as palavras que nós identificamos nesses textos latinos seriam essas aqui. A palavra adequado, apropriação, condicionada, dudoso, efetiva, eficaz, eficiente, espacial, funcional, fungible, hereditária, obediência, pensão, personal, precisa, susceptible e vitalícia. Os verbos consumir, gravar, reputar, transportar. Bem, vamos analisar também nos textos, especificamente neste trecho aqui de um comentário a uma obra de Ronald Dworkin, de Antônio José Muñoz González, onde ele nos habla de los casos difíciles. Los casos difíciles. Dworkin entiende que estamos ante un caso difícil cuando un determinado litigio no se puede subsumir claramente en una norma jurídica establecida previamente por alguna institución. El juez, de acuerdo con esta teoría,
tiene discreción para decidir el caso en uno u otro sentido. De esta manera, cuando ninguna norma previa resuelva un caso, Dworkin entiende que es muy posible que, a pesar de ello, una de las partes tenga derecho a ganarlo y que, independientemente de la existencia de la laguna legislativa, será el juez quien deba descubrir qué derecho tienen las partes en ese momento, sin necesidad de inventar retroativamente derechos nuevos. Eis aí o que se estabelece como, resumidamente, sobre a consideração de Dworkin para os casos difíceis. Ele entende que estamos diante de um caso difícil quando um determinado litígio não pode subsumir-se claramente, não pode resolver-se claramente e relacionando-se a uma norma estabelecida previamente por alguma instituição. O juiz, nesse caso, vai ter que procurar outras maneiras de resolver o caso, porque é difícil. Bem? Então, esse trecho, gostaria que vocês formulem 4 questões, leiam primeiro o texto, façam uma tradução do texto, identifiquem as palavras que podem resultar difíceis. Bom, qualquer dúvida, qualquer sugestão, nós estamos abertos e esperando por vocês. Eu agradeço mais uma vez pela presença e o interesse de vocês com este curso e apresento a Jurismestre como um recurso de discussão e também de difusão do conhecimento jurídico. Conto com vocês como parceiros e, mais uma vez, um abraço e boa leitura.